y todas, espero en la medida de lo posible, por favor, puedan encender sus cámaras para tener un contacto con ustedes directamente. Entiendo que si no tienen sus cámaras, pues obviamente pues, los pondrán fuera de sesión, es lo que tengo entendido. Entonces, les encargaría, por favor, encender sus cámaras para tener un contacto con ustedes de forma directa y pues obviamente no ver nada más todo oscuro y todo así sin presencia de personas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, igual les pediría cualquier pregunta, cualquier comentario que estimen oportuno, con toda confianza lo hagan valer directamente, ya sea en el chat o en su debido caso, alzar la mano o aperturar el micrófono. ¿Para qué? Para poder hacer el comentario que estimen ustedes pertinente. Y también la pregunta o las preguntas que ustedes precisen o señalen en su debido caso. ¿Sale? Estas pláticas van a ser de 2 horas aproximadamente, en 5 días, que son el día de hoy, el día 12 próximo, el día 17, el día 19 y el día 24, ¿sale? 5 días que son de plática de este tema llamado jurisprudencia y proceso penal acusatorio, ¿sale? Bueno. Maestro, tenemos 10, 12, 17, 19, 24, 26, 3 y 8 de octubre. Tiene razón, perdón, disculpe, son más sesiones, son varias sesiones, son 1, 2, 3, Son 4, 5, 8. 6, 7, 8, perfecto, sí tiene toda la razón, aquí lo tengo marcado. 8 sesiones, efectivamente, una disculpa, Gracias, bueno. maestro. Gracias, tiene toda la razón. Bueno, bajo esa tesitura, en esas 8 sesiones, lo que vamos a hacer en esas sesiones es platicar sobre la aplicación de la jurisprudencia en el proceso penal. Para eso, para poder hablar de la aplicación de la jurisprudencia, lo voy a dividir en varios temas que, bueno, serán obviamente para poder saber de qué manera aplicamos la jurisprudencia al proceso penal de carácter acusatorio. ¿Cómo lo vamos a platicar? Bueno, el día de hoy solamente lo que pretendo hacer es hacer una introducción de lo que es la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano y obviamente hacer algunos señalamientos, algunos apuntes con respecto a esa aplicación al proceso penal. Posteriormente, en otras sesiones, lo que vamos a hacer es hablar de teoría de la argumentación, ¿sale? En otras sesiones lo que vamos a hacer es hablar de teoría de la argumentación y cómo es que cuando las y los jueces emiten sus resoluciones, pues justifican sus decisiones y de qué manera la justificación de esas decisiones se sustentan en jurisprudencia. Bueno, para hablar de jurisprudencia, primero hay que hacer un pequeño comentario introductorio y posteriormente entrar a lo que es en realidad el sistema de jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano a través de las 3 formas de jurisprudencia que existen en el mismo. ¿Sale? Primero, el sistema jurídico mexicano, nosotros en teoría del derecho aprendimos lo que son las fuentes del derecho, fuentes formales y fuentes materiales del derecho, ¿sale? Fuentes formales y fuentes materiales del derecho. Las fuentes formales propiamente son la legislación o la ley, ¿sale? Y también en el caso de la jurisprudencia, y las fuentes materiales son la forma en la cual se crea la ley, que son obviamente pues los movimientos sociales, lo que son las costumbres, lo que son los principios, ciertas formas de poder entender de dónde surge el derecho. Sin embargo, en el tema específico de la jurisprudencia, ustedes recordarán cómo en el primer año de la facultad nos preguntaban si la jurisprudencia es una fuente del derecho, si la jurisprudencia puede crear derecho, ¿sale? Es una pregunta que existía en la teoría del derecho, si la jurisprudencia en realidad puede crear el derecho. La respuesta que nos daban aquellos profesores que son positivistas o que en su debido caso solamente estimaban que la ley era todo, en su debido caso un positivista ideológico en teoría del derecho, es que no es así, que la jurisprudencia no es fuente del derecho, que la jurisprudencia solamente es la interpretación del derecho, ¿sale?
Eso es lo que se nos decía en su momento, que la jurisprudencia es la interpretación del derecho. Esclarecía lo que la norma, en un caso concreto o en el caso que se pretende aplicar, pues debería interpretarse, ¿sale? Jurisprudencia a partir de la idea de interpretación. Así se nos decía originalmente. Hoy día, y a partir de lo que vamos a ver en estas sesiones, para nada podríamos decir, para nada podríamos afirmar que la jurisprudencia interpreta el derecho o interpreta la norma. No, hoy día la jurisprudencia, claro que crea derechos, ¿sale? Hoy día la jurisprudencia, claro que crea derechos. Hoy día la jurisprudencia, claro que crea derechos. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, porque lo que vamos a platicar en la primera y segunda sesión, y quizás la tercera sesión, es qué es la jurisprudencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jurisprudencia en México? La primera y segunda sesión, y quizás la tercera, nos centraremos específicamente en lo que significa la palabra jurisprudencia y cómo la jurisprudencia aplica al proceso, no, perdón, en su momento comentaremos cómo es que la jurisprudencia aplica al proceso penal acusatorio. Entonces, primera cuestión, la idea de la jurisprudencia en el primer año de la facultad se nos comentaba o se nos decía que era una interpretación de la norma. Solamente que jurisprudencia es la interpretación de aquellos avalados o aquellas personas que tienen la facultad de interpretar la norma. Entonces se decía que la jurisprudencia solamente es la interpretación de la norma, que la jurisprudencia solamente es la interpretación de la norma. Sin embargo, y desde aquí hemos de comentar esto para que quede puntual y lo iremos aludiendo a lo largo de estas pláticas, la jurisprudencia ya en realidad hoy día es creación normativa. Se crean supuestos de hecho, supuestos de derecho, a partir de supuestos de hecho que para los cuales no estaban originalmente establecidos las cuestiones normativas. Entonces, como lo veremos a lo largo de esta plática, la jurisprudencia es creación del derecho. Primer señalamiento que vamos a ir aludiendo a lo largo de estas pláticas. Primera cuestión. Segunda cuestión, iremos dividiendo propiamente estas 8 sesiones, que ya lo pasaba acá, pero sí son 8 sesiones, son 10, 12, 17, 19, 24, 26, 3 y 8, que serían propiamente pues 16 horas. En estas sesiones lo que vamos a hacerlo es dividirlo en 3 grandes partes, ¿sale? La primera parte, lo que voy a platicar con ustedes, la primera parte es explicar qué es la jurisprudencia, explicar a qué nos referimos con jurisprudencia y explicar cuál es la importancia de la jurisprudencia. La primera parte va a ser dirigida a explicar este tema relativo a la jurisprudencia, ¿sale? Explicar este tema relativo a la jurisprudencia. La segunda parte va a ser una parte en la cual explicaremos el proceso penal acusatorio, cómo se conforma el proceso penal acusatorio y sobre todo explicar cómo es que cuando alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene algún problema de interpretación o algún problema con algún caso concreto, la pregunta es ¿a qué argumentos o a qué respaldos argumentativos tendrían que acudir? Es decir, si tienen el proceso penal acusatorio, ¿a qué argumentos deben acudir para poder decir sobre esto? Yo puedo sostener mis argumentos. Obviamente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente son las leyes que tienen que ver con el proceso penal. Sin embargo, para interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para interpretar las leyes que existen en la práctica, Ley General de Secuestros, Ley General contra la Tortura,
Ley Nacional de Mecanismos, Ley Nacional de Uso de la Fuerza, para poder comprender lo que esa ley nos dice, para poder comprender lo que esa ley nos dice. Entonces, vamos a tener que explicar cómo es que nosotros podríamos ocupar diversos argumentos para poder, obviamente, pues, digamos, resolver los problemas que se encuentran presentes, ¿no? Primero, reitero, vamos a tocar el tema de la jurisprudencia, qué es la jurisprudencia, y segundo, vamos a volver al tema, o hablar del tema del sistema penal acusatorio, ¿sale? Sistema penal acusatorio, y cómo es que podemos resolver los casos difíciles, aquellos casos que tienen cierto problema cuando nosotros, pues, tocamos estos casos. El segundo tema va a ser el proceso penal acusatorio, ¿sale? Y los casos difíciles y de qué manera resolvemos estos casos difíciles, estos casos complejos, cómo es que podemos interpretar y resolver los problemas que se encuentran presentes en el proceso penal. Ahí retomaremos la jurisprudencia como una herramienta para poder resolver los casos difíciles, los casos complejos. Y en un tercer tema, ahí ya abordaremos diversos problemas que se han resuelto a partir de la jurisprudencia, sobre todo de la Suprema Corte. Me voy a centrar específicamente en aspectos relativos a la investigación, en aspectos relativos a la intermedia y en aspectos relativos al juicio y los recursos, ¿sale? Vamos a abordar en el tercer tema, ¿sale? Lo relativo a las etapas del proceso penal acusatorio y cómo es que la jurisprudencia ha abonado a ese tema llamado a las tres etapas del proceso penal acusatorio, a las tres etapas del proceso penal acusatorio. Entonces, para poder hablar de esto, pues reitero, lo vamos a dividir, como les vengo comentando, de la siguiente manera, ¿sale? Primero, vamos a hablar de la jurisprudencia en México como la fuente del derecho que es. Jurisprudencia en México. ¿O qué es la jurisprudencia? Dos, vamos a hablar del proceso penal acusatorio y sus herramientas argumentativas. Y tres, vamos a hablar del proceso penal acusatorio, sus etapas y momentos, y cómo es que la jurisprudencia ha resuelto diversos problemas del proceso penal acusatorio. Ahí me voy a enfocar en explicar el proceso penal acusatorio y a partir de eso vamos a ir etapa por etapa para poder tocar estos tópicos. Por eso es posible que este primer tema de la jurisprudencia en México lo veamos en 2 sesiones, esto del proceso penal acusatorio y sus herramientas argumentativas lo veamos en otras 2 sesiones, y en las últimas 4 sesiones veamos el proceso penal acusatorio, sus etapas y cómo la jurisprudencia ha resuelto esta problemática. Entonces, 3 temas: jurisprudencia en México, proceso penal acusatorio y sus herramientas argumentativas, y el proceso penal acusatorio, sus etapas y cómo es que la jurisprudencia, digamos, abona para poder decidir o para poder resolver cada una de las problemáticas que se encuentran presentes en las etapas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, hablando etapa por etapa, ¿sale? Entonces, de esta manera voy a enfocar las 8 sesiones. Jurisprudencia en México, proceso penal acusatorio y sus herramientas argumentativas, y proceso penal acusatorio, etapas y jurisprudencia. De esta manera. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es lo siguiente. Comenzamos con lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver esto que ustedes ven en pantalla, ¿sale? La jurisprudencia en México, ¿sale? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que está ahorita en pantalla, ¿sale? Lo voy a tocar en 4 puntos. Esto que ven en pantalla es lo único que vamos a tocar. No voy a poner más diapositivas, solamente es una mera introducción de lo que, digamos, de la base relativa a la jurisprudencia en México, y lo iremos aludiendo poco a poco a lo largo de esta plática, ¿no? La jurisprudencia en México.
¿Qué es la jurisprudencia? Como ya comentamos, la jurisprudencia, juris dicere, perdón, jurisprudence, que es la prudencia al decidir, propiamente se refiere, en pocas palabras, a los criterios de aquellas personas que tienen el respaldo o la solidez para poder decir que lo que ellos dicen es lo que se ordena. En el caso, la jurisprudencia en México es emitida por el Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia es el esclarecimiento de lo que la norma podría señalarnos con respecto a un caso o grupo de casos concretos, ¿sale? La jurisprudencia tiene varias características que obviamente pues son importantes y la vamos a ir a lo largo de esta plática, pero para poder llegar y resolver este punto, primero vamos a comentar lo siguiente. La justificación de la decisión judicial. La justificación de la decisión judicial. ¿Sale? Vicente, te escucho, voy a tomar un sal. Maestro, fíjese Sí. que en relación a esto, bueno, me llega a la mente la problemática esa incertidumbre que hacen creer, por decir ahorita, con la reforma judicial, en relación a que el Poder Judicial cree normas, ya no nada más resuelva con una norma, sino crea la norma. Y aquí es, ¿por qué el miedo, pues? Pero ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Sí, ¿Cuál es ya ve que ahorita está el problema de la reforma judicial, el que se apruebe la reforma y con ello cosas que son atribuciones que durante mucho tiempo ha tenido la Corte o el Poder Judicial y que actualmente existe esa incertidumbre de que los dos poderes, tanto el Ejecutivo ya tiene la revocación de mandato para poderse autonormar y el Legislativo tiene también sus formas pues a través del voto y todo eso, pero el Judicial no tiene supuestamente una, un, ¿cómo se llama? Disposición donde se ajuste a la que es su función exclusiva, que es resolver un conflicto, ya que actualmente, cuando no existe norma, tiende a crear norma. Es la manera de comentario, maestro, ¿eh? Bueno, no quiero meterme en el tema de la reforma judicial, pero ese es un tema que me parece muy claro. Bueno, a mí me parece muy claro, muy particular punto de vista que no quisiera comentar sobre esto, pero para mí me queda muy claro y creo que a todos nos quedaría muy claro que esto es un tema más político que otra cosa. Queda clarísimo para mí en el tema de que pues es un tema político, que en el caso pues la judicatura desafortunadamente va a estar al mando del señor que está en presidencia y que obviamente, pues cualquiera que se me parece, a mí, en mi particular punto de vista, que cualquiera que se digne de ser abogado va en contra de este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento el hecho de que el Poder Judicial se guíe bajo este tipo de criterios. Este tema del voto popular es absurdo, totalmente, es una cuestión que simplemente es temas políticos, pero bueno, queda fuera creo que esta plática, pero es lo que puedo comentar muy genéricamente. Veamos, pues veamos, no tiene justificación ese tipo de cuestiones que se está haciendo. Pero bueno, eso es lo que pasa y pues dirán la gente, pues sigue viendo la casa de los famosos en realidad en lugar de estar propiamente viendo este tipo de problemas más importantes, ¿no? Es lo que yo puedo comentar. Marlon, no sé, sí, Marlon, veo tomando el sal. Maestro, cordial saludo. Sí. Ese tema de reforma a la justicia es un tema que se da en todos los países, tanto en México como en Colombia. Cada gobierno, sea de la postura política que quiera, que sea, de izquierda o derecha o de centro, siempre busca una reforma a la justicia para buscar, digamos, tener un control sobre las decisiones de los jueces. Eso es un tema que viene de antaño y también sucede en razón a que en América Latina se presenta una dificultad con las altas cortes. ¿Y cuál es la dificultad? Que las altas cortes, y en especial las cortes con sala, en México, si no recuerdo mal, creo que la Corte Suprema tiene sala constitucional, ¿cierto? Allá no hay
Corte Constitucional como independiente como en Colombia, si no me equivoco, creo que no me estoy equivocando. Sin embargo, esa sala de la Corte Suprema o la Corte Superior allá en México, la Corte Constitucional acá, pues al tener la interpretación, digamos, de las normas a partir de, digamos, de la constitucionalización, hace de que muchas decisiones, pues, eh, se considere que se legisla y que se usurpa las funciones del Congreso de la República, en el caso de ustedes, pues, de la Cámara de Diputados. Y eso, pues, ha generado siempre en América Latina, durante los últimos años, cierto conflicto y se ha buscado una reforma, digamos, a la justicia en cada país, de acuerdo al sector político, las famosas reformas judiciales sastre, es decir, a la medida de cada gobernante. Gracias, Ujú. maestro. Muy, No, claro, es que, solamente ujú. No, claro, sin duda alguna, pero bueno, no sé, mi estimado Marlon, si estás en México, estás de México o en otro país, pero en nuestro país lo que se pretende hacer es destruir literalmente el sistema de justicia. Eso es lo que se pretende y la reforma así está hecha para los que han leído la propuesta de dictamen, pero bueno, es un tema distinto. Esto va mucho más allá de una especie de control simple de, digamos, de lo que se puede hacer sobre un exceso de la Corte, que puede tener accesos, pero en el caso este es un sistema de destrucción del sistema de justicia, total destrucción del sistema de justicia. No va a haber justicia, eso es algo que así va planteado y que esperemos que se vaya matizando con el largo del tiempo, al menos por el bien del Estado mexicano, porque es terrible, francamente, lo que está pasando. O sea, por más de que se quieran justificar de que los sueldos, está bien, pues tienen sueldos elevados, bájenle sueldos, quítenles, hagan lo que quieran, pues, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es lo que pretende hacer con un control tan fuerte que pretende establecer el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial. No va a haber sistema. Se acaba su carrera de derecho si es que se toma propiamente ese tipo de decisiones por parte de la reforma. Eso es algo muy claro cuando uno lee el dictamen propiamente, lee el dictamen y la manera en la cual se va a decidir la judicatura, que esperemos que se vaya matizando con el transcurso del tiempo. El dictamen que viene y efectivamente en el sistema jurídico mexicano no hay una sala constitucional autónoma. En el sistema jurídico mexicano, la Corte Suprema Mexicana tiene funciones constitucionales propias y también a la parte legales. No se dividen en dos tipos de salas, como sala superior o algo así, o sala constitucional. Es la misma unificada en una sola, en pocas palabras. Pero bueno, la invitación ahí a leer la reforma, obviamente el proyecto, por tal y como quedó el último, que todavía está pendiente en el debate de los senadores, que pues más seguro que sí se dé, pero esperemos que existan ciertas matizaciones con el transcurso del tiempo, porque esto literalmente sí destruye el sistema de justicia. Entonces hay que leerlo bien, bien para tener claro un punto. Volviendo al tema que estamos platicando, jurisprudencia. Queda claro, en el sistema jurídico, no solamente mexicano, de todos los países, la jurisprudencia es creación del derecho. Es creación del derecho, queramos por lo veamos, pues la literatura especializada, el buen Manuel Atienza, Juan Antonio García Amado, Aguiló, toda la escuela de Aglicante, los profesores propiamente de Génova. Queda clarísimo el día de hoy que la jurisprudencia no es interpretar el derecho, es propiamente crear del derecho. Jurisprudencia sensoria, dice el profesor Pierluigi Chiassoni, también Comanducci, los italianos, tienen claro ese punto relativo a que es creación del derecho. No tengamos miedo en decir esa cuestión, que claro que es una creación del derecho, porque la norma que están interpretando, que crean nuevamente con la interpretación, es una norma nueva, no es algo que existía propiamente dentro de la norma en específico. Entonces, es un concepto, una idea que me parece que ya está claro unánimemente en la literatura, que no debería ser así según algunos autores, pero está clarísimo que la jurisprudencia es creación del derecho. La jurisprudencia eh, es creación del derecho, ¿sale? Bueno, por una parte. Por otra parte, primera cuestión, el tema relativo a cómo se justifica, o este punto relativo a de qué manera se justifica la decisión judicial. La decisión judicial se justifica a partir de argumentos. La judicatura, al momento en el cual esgrime o establece su decisión, se justifica a partir de argumentos. No se justifica tajantemente a partir de lo que dice la ley. La ley es una herramienta que le sirve para poder sustentar sus decisiones. Los jueces, las juezas, obviamente leen la ley, eh, checan la ley, verifican la ley, estudian la ley, pero la ley es interpretable. Toda ley es interpretable, entonces
Primera cuestión que hay que tener presente para poder decir que en el proceso penal, en el caso del proceso penal acusatorio mexicano, las y los jueces de control, la judicatura propiamente de enjuiciamiento, los magistradas que se encuentran presentes en las salas de apelación, los jueces de distrito, el juicio de amparo o jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio, en funciones de juez de control, etcétera, establece ese punto, ¿sale? Por ahí dice que se corta, me avisan por favor, ¿no? Según mi internet está bien, no sé, por ahí ponen que se corta, creo que es el internet de la compañera o compañero que pone ahí, pero no, yo advierto que todo está correcto, ahí que señala en el chat el tema de que se corta, dice por ahí Marina Medina, pero ahí me dicen, según yo aprecio, inclusive en el movimiento de Guadalupe o en el movimiento de San Vicente, veo que no hay ningún detalle, como se llama, en cuanto obviamente, el tema del internet, ¿no? Bueno, por su parte, la justificación de la decisión judicial. La judicatura, los jueces, las juezas, al momento en el cual emiten su decisión, señalan argumentos que les permiten establecer la judicatura, al momento en el cual justifican sus decisiones, emiten argumentos para los efectos de poder decir, esta es mi postura y de esta manera la sustento. ¿Sale? Pero en la teoría propiamente, en la teoría de la democracia, en la teoría propiamente que trata de establecer cómo es que se justifica la judicatura, teoría de la interpretación, teoría de la argumentación. En esa teoría propiamente se hace una pregunta muy propia. Y ahorita, como comentaban, por ejemplo, el tema del ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? A diferencia del poder ejecutivo, la pregunta es, ¿cómo se legitima el poder ejecutivo y el poder legislativo? El poder ejecutivo y el poder legislativo sí se legitima por el voto. El poder ejecutivo y el poder legislativo se legitima de esa manera. Sin embargo, el poder judicial está sumamente estudiado esto no requiere mayor explicación, pero existe propiamente como un argumento sólido y toral. La judicatura jamás va a ser legitimada a través del voto. El voto no es una herramienta que pueda establecer de manera legítima y clara cómo es que podemos elegir a las mejores juzgadoras y juzgadores. El voto si bien es cierto, es una parte muy latente en la teoría de la democracia para la justificación de cómo elegimos a representantes. Lo cierto es que la legitimación del voto no se encuentra latente o no es propiamente una manera correcta de poder legitimar a la presencia judicial. Las juezas y los jueces se legitiman a través de sus decisiones, a través de sus resoluciones, a través de sus argumentos. Una persona juzgadora es más o menos justificada su presencia en el sistema jurídico a través de la manera en la cual justifica sus decisiones. Un juez no se legitima por cuántos votantes tiene o cuántas personas propiamente deciden que ella o él sea la persona juzgadora. Porque si eso fuese así, entonces el término político de la institución lo que hace es tergiversar la decisión. El juzgador, puede estar al servicio simplemente de aquellas personas que lo están poniendo o en su defecto aquellas personas que lo han designado para la propuesta, es decir, el partido que lo va a poner simplemente a él o a ellos se atañe, ¿no? Las personas juzgadoras, cuando se legitiman a través del voto, corren el peligro de la legitimación política. A partir de eso, la judicatura pierde cierto nivel de objetividad e imparcialidad, ¿sale? Dice Marina, si sus decisiones son erróneas, bueno, por esa razón existe propiamente el control de las decisiones a partir de recursos, a partir de amparos. Pero reitero, las decisiones son erróneas. Las decisiones también de los diputados, del presidente, de cualquier tipo de ejecutivo son aún más erróneas todavía, más erróneas que la de la judicatura, sin estudio, sin conocimiento. Las personas que se dedican a la judicatura tienen obviamente un mejor conocimiento, un conocimiento más estudiado y no solamente un mero populismo que solamente se advierte a través de la política. En cambio, está muy estudiado, esto ya no requiere ningún tipo de explicación. En la teoría de la democracia, Kelsen lo decía, digamos, la literatura especializada en tribunales constitucionales, ¿sale? Entonces, esto no requiere propiamente en la justificación. Sí, claro, de hecho, los jueces y magistrados federales también se pueden equivocar. La Corte se puede equivocar sin problema alguno. El hecho del voto o el hecho de la legitimación a través del voto para nada quiere decir que sus decisiones son correctas. Para nada, en lo más mínimo.
Al contrario, lo que estamos haciendo es legitimando a través de posturas, digamos, populistas, es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos cuando tenemos ese tipo de decisiones. Y eso está, digamos, en ese sentido. Entonces, los jueces o los magistrados, cuando se equivocan, pues para eso están los recursos, para eso están propiamente los amparos, para eso están todo lo que se pueda en cuanto a recursos, y solamente un control superior lo puede establecer. No tenemos otra manera, no tenemos otra manera. Esa es la manera en la cual se puede establecer. Eh, si no, entonces el respeto que se tiene en la división de poderes, pues no entraría en ese punto, ¿no? Reitero, esto se encuentra presente en el estudio de la teoría de democracia sin problema alguno. Primero, ¿cómo se legitima a la persona juzgadora? No, escucho, sí, pero, Marina, veo, sí. ¿Cuál es la pregunta? No tengo la letra. ¿Podrías, si quieres, no sé si puedes apertar tu micrófono, Marina, ¿a qué te refieres con dónde nace y por qué? ¿A qué te refieres con dónde nace y por qué? Con todo gusto. Hola, profesor, buenas noches. Sí, ¿de dónde nace? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿De dónde nace la jurisprudencia? ¿Por qué nace la jurisprudencia? ¿Por las lagunas de la ley o por qué? La jurisprudencia. La jurisprudencia nace porque el derecho siempre va a ser interpretable. Las lagunas de la ley, aun y cuando existan lagunas, bueno, miren, el tema de las lagunas, vamos a clasificar lagunas. Si quieren ustedes, estas clases, las primeras 3 sesiones son para preguntas, para todo lo que ustedes quieran. Las lagunas, tradicionalmente a veces se piensa en una postura muy tradicional, que las lagunas solamente son las normativas. Lagunas normativas son aquellas que el derecho no lo dice, pues. El derecho parece ser que no prevé el supuesto de hecho que se encuentra presente en un caso concreto. El derecho no prevé el supuesto, eso es una laguna normativa. Lo cierto es que cuando uno interpreta lo que la norma dice, es posible que en muchos casos no lo prevean, a pesar de que la norma pareciera que lo prevé. La interpretación de la norma es tan amplia, es tan, digamos, tan divergente, que puede establecer un cúmulo amplio de supuestos. Entonces, la idea de la laguna normativa todavía queda muy en tela de juicio, en el sentido de que falta una norma de aplicación. No, espérame, quizás lo que falta es un tema de interpretación. Lo que falta es quizás un tema de interpretación, primero. Ahora, independientemente de que exista o no exista una laguna normativa, existen también lagunas, por ejemplo, axiológicas. Una laguna axiológica es aquella en la cual la norma sí establece, o sea, le buscamos la interpretación y la norma sí resuelve el supuesto de hecho. La norma sí resuelve el supuesto de hecho, ¿sale? La norma sí resuelve el supuesto de hecho para los efectos de poder sostener que la propia ley sí tiene una respuesta, pues. O sea, el derecho sí tiene una respuesta. Sin embargo, esa respuesta que da el derecho parece ser de primera mano un tanto injusta, ¿sale? Parece ser de primera mano un tanto injusta. Y como es injusta, lo que se pretende establecer es la inaplicación y la obtención del otro supuesto. Les pongo un ejemplo para que ustedes lo aprecien. En algún momento, por criterios del Poder Judicial de la Federación y también por criterio de jueces o juezas de control, se debatió lo siguiente, la siguiente pregunta, ¿sale? Para que ustedes adviertan esto. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 203 o 204, no recuerdo, 202, 203 o 4, que el procedimiento abreviado opera hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Eso es lo que dice para el proceso penal acusatorio. El procedimiento abreviado opera hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. ¿Sale? Si tenemos claro cómo está el proceso penal acusatorio, el auto de apertura a juicio es la resolución que termina o culmina la etapa intermedia, y una vez que se emite el auto de apertura a juicio, se envía al tribunal de enjuiciamiento ese auto de apertura a juicio para que en su momento se lleve el juicio. Eso quiere decir entonces que el procedimiento abreviado, si opera hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, pues procede solamente hasta antes de la intermedia, hasta antes de que se termine la intermedia. O sea, se entiende de esa manera sin problema alguno. Pero en la práctica sucedió la siguiente problemática. Resulta que llegaban a juicio, no en intermedia.
llegaban a etapa de juicio. Llegaba el fiscal, llegaba la víctima, la asesoría jurídica, la defensa, el imputado, y ellos decían que querían culminar el asunto, no querían un juicio. Por alguna razón hubo cambio de defensa, hubo cambio de fiscal, hubo cambio de asesoría jurídica, y ahora sí quieren llegar a una especie de acuerdo, pero no quieren el acuerdo reparatorio, sino que lo que quieren es el procedimiento abreviado. El problema radica en que el código no permite esto, porque al estar en juicio, el código dice hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. El detalle es lo siguiente. El detalle es lo siguiente. El detalle es que si se ve de esta manera que, por ejemplo, el imputado, imaginemos que con la autoridad de 1/3 va a estar en libertad. La víctima va a obtener su reparación del daño. No se va a llevar el juicio, lo cual implica economía procesal. No van a llegar los testigos, ya no tienen necesidad de esto, y el tribunal de enjuiciamiento se puede enfocar a otros casos donde sí quieren juicio, y no este caso. Bajo esta tesitura, una laguna axiológica es aquella en la cual, a pesar de que el código o la ley establece un supuesto de hecho, o sea, establece la respuesta al problema planteado. ¿Cuál es el problema planteado? El problema es, ¿puede proceder el procedimiento abreviado hasta la etapa de juicio? La respuesta es no, porque el código dice hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Sin embargo, en la interpretación de la teoría del derecho, alguien podría decir lo siguiente: ok, es cierto, el código dice que hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Pero si estudiamos las lagunas axiológicas, una laguna axiológica dice que a pesar de que el código establezca, algo supuestamente claro, parece ser que al código se le olvidó un axioma. Es decir, se le olvidó un postulado elemental que pretende resolver los casos. ¿Cuál es el axioma pendiente o cuál es el axioma que ha olvidado el código? El axioma que ha olvidado el código es que no se supone que el proceso penal acusatorio está hecho para resolver el conflicto. ¿Qué no se supone que el proceso penal acusatorio está hecho para la protección de la reparación del daño y la víctima va a obtener su reparación del daño? ¿Qué no se supone que está hecho para procurar que el culpable no quede impune y la sentencia va a ser de condena porque es procedimiento abreviado? ¿Qué no se supone que también hay que esclarecer los hechos y el procedimiento abreviado esclarecerá a partir de lo que plantea también los hechos? ¿Qué no se supone que también el proceso también debe privilegiar la libertad? Y si el imputado le da 1/3, privilegiar la libertad. Parece ser que ese artículo, viéndolo de esta manera, ahora se ve pequeño. Ahora pareciera que este artículo como que ya no tiene razón de ser con este supuesto en concreto. Ahora pareciera que como que no. Entonces aquí el intérprete, o sea, cualquier juez, diría, aquí hay una laguna axiológica. Aquí hay algo que al legislador se le olvidó, y como al legislador se le olvidó, entonces pues yo advierto una laguna axiológica, entonces no voy a aplicar ese artículo, no porque sea inconstitucional, simplemente porque ese artículo, los intérpretes dicen, hay una condición necesaria mas no suficiente. Es decir, necesariamente, por lo regular, siempre se aplica directamente antes del dictado del auto de apertura a juicio, y por esa razón, pues no operaría en este supuesto en concreto, pero como toda norma es una regla de condición necesaria, no suficiente, es decir, toda norma podría tener un supuesto de hecho que no encuadre justamente a la norma correspondiente, por lo tanto existe una laguna axiológica, y existieron en el país jueces de control, juezas de juicio, perdón, que aplicaron procedimiento abreviado en etapa de juicio sin problema alguno. Existieron esos supuestos. Esto fue motivo de que llegara a, sí, en este caso de que todos convienen, a todos les conviene, todos convienen el procedimiento abreviado, etcétera. Aquí el problema que tienen es que no están en intermedia, están en juicio y el código no lo permite. Entonces lo que hace el intérprete es buscar la manera, al interpretar la norma de cierta forma, para encontrar una solución al caso. Y estos jueces o juezas ocuparon esta interpretación y resolvieron los casos. Este tema llegó al colegiado de Colima, si no estoy mal, al colegiado de Querétaro, si no estoy mal, y por lo tanto, estos temas, ¿sale? Estos temas llegaron a la Suprema Corte, y la Suprema Corte lo resolvió en la contradicción de tesis 295/2019.
La primera sala de la Corte, ojo, posteriormente les explicaré a detalle cómo es que se cita en realidad la jurisprudencia, de qué manera se explica qué es exactamente una contradicción de tesis, porque requiere cierta explicación, pero por el momento simplemente decir que a la Suprema Corte llegó la contradicción de tesis 295 diagonal 2019, ¿sale? La contradicción de tesis 295 diagonal 2019. ¿Sale? Que es una contradicción de tesis sustentada entre el 11º circuito, que es Michoacán, ¿sale? El 11º circuito, que es Michoacán, y el 15º, que es Baja California, ¿sale? El estado de Michoacán y el estado de Baja California tuvieron este detalle, ¿sale? Tuvieron este problema. ¿Cuál problema? Uno pensaba que sí debería operar el procedimiento realizado en juicio en estos supuestos en atención a la resolución del conflicto, y otro decía que no, porque el código era claro. La Suprema Corte resolvió la contradicción y la Corte señaló que no es posible aplicar bajo ningún supuesto el procedimiento abreviado en el juicio. No se puede, dice la Corte. Pero la Corte no lo dijo solamente con la ley. La Corte dice, independientemente que la ley lo diga, porque sí lo dice, existen otras razones para poder decir que a pesar de que se pretenda resolver el conflicto, lo cierto es que debemos ser muy estrictos en cuanto a este tema, porque esto genera más problemas que soluciones. Primero, dice, la Corte en esta ejecutoria, en la contradicción de tesis 295 diagonal 2019, la Corte dice, bueno, a ver, si tú permites que el procedimiento abreviado pueda operar hasta el juicio, esto implicaría, si tú permites que el procedimiento abreviado opere hasta el juicio, esto implicaría que la mayoría de litigantes, fiscales, etcétera, pues incluso van a querer esperar al juicio. Esto va a atiborrar de problemas. ¿Por qué? Porque si el tribunal de enjuiciamiento le piden procedimiento abreviado y rechace los abreviados, eso implicaría que ese tribunal de enjuiciamiento no debería conocer el juicio porque ya está prejuzgado. Ya está prejuzgado de la aceptación de responsabilidad del imputado. Primero. Segundo, dice la Corte, la doctrina de cierre de etapas, que después tocaremos algo al respecto. La Corte dice, esta Corte ha sustentado que la doctrina de cierre de etapas implica que cada etapa tiene su razón de ser. La etapa de investigación para investigar, la etapa intermedia para establecer o esclarecer, filtrar hecho y prueba, y la etapa de juicio para decidir. La etapa de juicio no es para una decisión por abreviado por salida alterna, no. La etapa de juicio propiamente es la etapa de juicio es para decidir a través del desahogo probatorio. No es la naturaleza de la etapa de juicio. Asimismo, dice, existen más herramientas para proteger el abreviado. El juez de control puede diferir las audiencias que estime necesarias para poder establecer si se puede aplicar o no el procedimiento abreviado. Es una decisión de la judicatura el hecho de poder diferir las veces que sean oportunas y necesarias este tema. Es una decisión. Entonces, sin problema alguno, claro que puede actualizarse este tema. Entonces, dice la Corte, hay más razones y hay que ser estrictos para poder aplicar el abreviado. Pero volviendo a la pregunta que decía Marina, ¿por qué la necesidad de la jurisprudencia? Por la necesidad del intérprete. Es que el intérprete propiamente, nosotros podemos entender muchísimas cosas de un artículo. Es más, pongo este ejemplo, Marina, ¿por qué? Porque aún y cuando tú me dijeras, es que el artículo es claro y dice hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio, sí, pero la interpretación puede ser de muchas maneras. A pesar de que el artículo es claro, podemos inaplicar normas, podemos lo que llaman en la literatura la derrotabilidad de la norma. O sea, hay una multiplicidad de interpretaciones para poder lograr argumentos interpretativos y a partir de eso excluir algún artículo o alguna postura de un artículo que quizás estimamos clara, pero al final no lo es. El intérprete hace magia con la interpretación. Y a esto me refiero, y lo digo muy respetuosamente, obviamente alguien puede comulgar con estas cosas que está pasando, pero a esto me refiero, con el cual no deberíamos querer jueces que apenas están medio que entendiendo el sistema jurídico y quieren resolver solamente con bondad o como lo que se dice propiamente en el argumento político. No. Queremos jueces que estudien, queremos jueces que interpreten, queremos jueces que den argumentos, porque la argumentación obviamente forma parte de la estructura de la decisión judicial. Volviendo al tema original, ¿cómo se legitima la persona juzgadora? Se legitima propiamente a partir de las argumentaciones que sustente en sus decisiones judiciales. ¿Sale? Dice Marina, por eso luego dice que la Suprema Corte legisla, o sea, sería incorrecto primero yo. No, es correcto. Claro que la Suprema Corte legisla. Claro que la Suprema, yo no tengo ningún detalle
afirmar que claro que la Suprema Corte legisla, porque la Suprema Corte cuando resuelve un caso, en este caso que te pongo, Marina, la Suprema Corte determinó por jurisprudencia que no es viable que opere el procedimiento abreviado en la etapa de juicio. Eso implica, no es que eso ya estaba en el código, permíteme, eso estaba en el código, pero alguien lo tuvo que interpretar de forma distinta. La Corte tuvo entonces que afirmar que las otras interpretaciones no son válidas. Entonces, claro que está estableciendo una nueva norma mucho más sólida que la anterior. En este caso, de la existencia de la norma. En este caso, de la existencia de la norma. Te pongo otro ejemplo, para tener claro que la Suprema Corte legisla, pero yo no veo ningún problema en que la Suprema Corte cree supuestos de hechos porque son excepcionales. O sea, no son cosas de que hoy se levanta la Corte, vamos a poner toda la ley. No, es un problema en específico que llegó para poder resolverlo y darle pauta hacia adelante, ¿no? La Suprema Corte, en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014, unas acciones que les recomiendo mucho leer para entender varios temas del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? La Suprema Corte, en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 2014, en las acciones de inconstitucionalidad 10 y 11 2014, la Corte tocó 9 temas, si no estoy mal, 9 temas. Un tema que nos interesa solamente para explicar esto, la Corte estudió la naturaleza del aseguramiento. Específicamente estudió el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Suprema Corte estudió el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? La Suprema Corte, ¿sale? La Suprema Corte estudió en ese asunto el artículo 242, ¿sale? Esa acción de inconstitucionalidad, ¿sale? Toca lo siguiente. El artículo 242 dice que el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento de cuentas bancarias o activos, si no estoy mal, así dice el 242. ¿Sale? A la Suprema Corte llegó la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se planteaba la idea de que ese artículo es inconstitucional, porque no es posible que el Ministerio Público esté solicitando de forma directa, porque se puede ordenar, o sea, puede solicitar directamente. El planteamiento de la Comisión Nacional es que cuando el fiscal va a solicitar información de cuentas bancarias, tiene que hacerlo por conducto de la autoridad judicial, requiere control judicial, decía la Comisión Nacional. La Suprema Corte, para no ser largo el cuento y para poder hacer esta pregunta que nos hace Marina, la Corte resolvió que efectivamente se requiere control judicial. Y la Corte en la ejecutoria dice, es que el artículo debe decir, el Ministerio Público deberá solicitar al juez de control. Eso no está en el código. Eso no dice el código. La Suprema Corte le aumentó otras palabras y claro que está legislando, claro que está estableciendo una nueva visión. No es incorrecto, al contrario, sí es correcto decir, y claro que es correcto afirmar, que la Suprema Corte está legislando. Es creación del derecho. Veámoslo por donde le veamos, la interpretación del derecho queda muy corta propiamente, por eso muchos los profesores italianos como Comanducci, como Chiassoni, como todos ellos que han hablado de la jurisprudencia censoria, la jurisprudencia sí es creación del derecho, crea el derecho. ¿Por qué? Porque establece supuestos a través de la supuesta interpretación. No es esclarecer nada más. Claro que crea el derecho. Y no tengamos miedo a decirlo, tampoco es un problema. Tampoco es un problema. Cada vez que nosotros interpretamos, le estamos dando una postura distinta a lo que dice propiamente la ley. Por ejemplo, un ejemplo que tuve hace dos días en una audiencia. El debate, nosotros estábamos como asesoría y la defensa planteaba lo siguiente, dice, es que el tipo penal es de ejecución extrajudicial, dice, ejecución extrajudicial, homicidio por razón de, o por forma de ejecución extrajudicial. Nosotros vamos por las víctimas, ¿eh? La defensa decía es que ejecución extrajudicial, según los criterios de la Corte Interamericana, debe entenderse como aquellas ejecuciones hechas en conflictos armados o conflictos sociales, o que sea hecho por tortura. Ejecución extrajudicial es
fuera de la justicia, y eso se entiende a través de conflictos armados, porque el sistema propiamente social no permite esto. Se ponen los ejemplos de las masacres de Ituango, las masacres 19 comerciantes, ideas que planteaba el defensor. A través de esto, a través de este punto, pues se argumenta, a ver, ¿qué es ejecución extrajudicial? Veamos qué ha dicho la Corte Interamericana. Tenemos un listado, citamos alrededor de 50 y tantos casos de la Corte Interamericana de Ejecución Extrajudicial. Veamos solamente 3 que nos interesan. Caso número 1, un caso de Ecuador, si no estoy mal, en el cual un joven de 16 años salió propiamente de su casa, iba por las calles y la policía lo vio, le dijo párate, el muchacho no se paró porque al parecer iba de alguna manera como que tapado su oído del sistema de auditivo. Las policías párate, le dijeron, no quiso pararse, van sobre él y el muchacho se voltea bruscamente y le dispara, ¿sale? Ese fue el hecho. La familia siguió mucho, llegó hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana lo maneja como una muerte arbitraria. Y la Corte Interamericana define que esa muerte arbitraria es una ejecución extrajudicial. ¿Sale? Muerte arbitraria, ejecución extrajudicial significa fuera de ley, aquello que está fuera de los cánones, incluso la propia Suprema Corte, y ahí sí me recuerdo el número, la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión 13/2023, sí, 23 si no estoy mal, en el amparo directo en revisión, 21, perdón, amparo directo en revisión 13/2021, la Suprema Corte resolvió o estudió este tema de la ejecución extrajudicial, y ahí la Suprema Corte de Justicia define en el párrafo 92, 93, si no estoy mal, define la Suprema Corte qué es propiamente ejecución extrajudicial y las circunstancias en las cuales pueden cometerse la ejecución extrajudicial. En el párrafo 93 dice, una ejecución extrajudicial o arbitraria se provoca en las siguientes circunstancias. Punto número 1, muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. ¿Sale? Entonces, volviendo a la pregunta original de Marina, ¿por qué se requiere la jurisprudencia? Se requiere propiamente para esclarecer, para tener claro, alguien debe decidir, no podemos decir, es que no, es que todos tenemos la razón, no, alguien debe decidir y le hemos encomendado eso al Poder Judicial. Tenemos que respetar esa encomienda, le debemos otorgar esa encomienda al Poder Judicial. A ellos les hemos entregado propiamente ese poder de decidir, ¿sale? Primero. Segundo, este tema relativo o esta cuestión relativa, ¿así la jurisprudencia crea el derecho? Pues claro que sí, me parece claro que crea el derecho. ¿Esto implica que invade esferas propiamente del poder legislativo? Me parece que no. El poder legislativo crea las normas y simplemente es el poder que se da como freno de pesos y contrapesos. Si el poder legislativo estima que se están dañando sus normas, para eso están las reformas que pudiese plantear y justificar las reformas en la exposición de motivos. ¿Sale? Si son reformas constitucionales, pues ahí tenemos el grave problema, porque ahí sí hay un gran debate del control constitucional a partir de la propia Suprema Corte. Es el tema del debate constitucional, que es un tema más complejo todavía. Pero aquí es el tema de frenos y contrapesos. Es la forma que tenemos de frenos y contrapesos. La teoría constitucional lo explica con mucha facilidad. ¿Cómo es posible que la Corte controle decisiones arbitrarias del Poder Legislativo y Ejecutivo a través de sus decisiones? Que a partir de eso legisla o puede generar nuevos supuestos, sí, es posible que lo haga. Pero eso tampoco me parece que vulnera o destruye probablemente el Poder Legislativo. No, me parece que no. Me parece que no sería así. Entonces, volviendo al tema original, ¿cómo se legitima un juez? No me refiero a la Corte, sino me refiero a cualquier juez. Jueces de control, jueces de juicio, magistrados de apelación, jueces de distrito, obviamente en materia de amparo. Cualquier persona juzgadora se legitima a partir de sus decisiones judiciales. La forma en la cual justifica sus decisiones hace al mejor juez. ¿Sale? Un juez no es bueno o no es perfecto por quien lo designa, por su bondad, por ser una persona amable, por, no sé, donar su sueldo, ¿no? ¿A quién le importa
Decía, por ejemplo, el doctor Hauser, ¿qué quieres? ¿Quieres un médico que se ría contigo mientras te mueres? ¿O quieres un médico que sea indiferente mientras te cure? Prefiero el segundo, ¿no? O prefiero el médico que se ría conmigo mientras me cure, será mucho mejor, ¿no? Pero si tengo que decidir, prefiero el médico que, aunque sea indiferente, pero que me cure. Igual tengo el juez. El juez, prefiero un juez que no me vea, que ni siquiera me hable, que ni siquiera se dirija hacia mí, pero que sus decisiones estén debidamente argumentadas. A tener un juez supuestamente buena onda y que todo dar y que te quiero mucho y que bien, gracias por votar por mí y al final del día en su resolución me quita mis tierras, me quita mi libertad, me quita propiamente mi seguridad. O sea, de nada me sirve un juez de ese tipo, para nada. No quiero un juez simpático, quiero un juez inteligente. Eso es lo que necesito yo para poder tener una buena decisión. Entonces, la legitimación de la persona juzgadora se hace a partir de sus decisiones judiciales, de la forma en la cual justifica sus decisiones. Eso lo hace ser un buen juez. No porque tenga propiamente, reitero, otro tipo de cuestiones. No, el juez se legitima por eso. Un juez es mejor mientras mejor justifica sus decisiones. Primera cuestión, ¿cómo se legitima el juez? A través de sus decisiones, a través de sus justificaciones, primero. Segundo punto, interpretación, argumentación y justificación. Son tres palabras sumamente complejas. No es tan fácil hablar de teoría de la interpretación, tampoco es tan fácil hablar de teoría de la argumentación y tampoco es tan fácil hablar de la justificación de la decisión, ¿sale? Tampoco es tan fácil hablar de teoría de la justificación y de la decisión. ¿Por qué? La interpretación, ¿qué es? Interpretar, o lo que llamaban hermenéutica en su momento, hermenéutica, Hermes propiamente, aquel mensajero la idea del mensajero que daba el mensaje propiamente para poder decir que esto es lo que quieren decir los dioses, ¿sale? Hermes como aquella persona que también era un dios, pero en su debido caso era una persona que daba el mensaje de los altos dioses a los seres humanos y a todos los demás dioses, el mensajero, ¿sale? Hermenéutica, Hermes. Sin embargo, la interpretación, pues obviamente ya requiere un tinte mucho más realista que implica la identificación de qué es lo que trata de significar la norma. ¿De qué es lo que trata de significar la norma? Bueno, y aquí empezamos con los problemas de la norma. Las leyes, ¿qué evolución tiene la teoría de la legislación? Bueno, siempre han existido intérpretes. Recordarán ustedes en el derecho romano los glosadores, por ejemplo. Aquellas personas que resolvían un caso en concreto y si tenían algo novedoso del caso en concreto, a la norma que establecía o las normas que tenían, ponían una glosa, anotaban algo al lado. En el caso de que suceda este tipo de casos, se debe resolver de la siguiente manera. Ponían una interpretación a partir de casos que se visualizaban en el día a día. El nacimiento de la jurisprudencia a partir de la especificación de la norma. ¿Sale? El nacimiento de la norma a partir del estudio de casos. Fue evolucionando esto, poco a poco se empezó a olvidar el tema relativo a la interpretación de la norma, etcétera, ¿no? Fue avanzando el derecho internacional de los derechos humanos, como casos de 1215, las cartas de Juan Sin Tierra, ¿sale? 1666, si no estoy mal, con el tema relativo al Bill of Rights norteamericano, 1776 con el tema de la Constitución de Virginia, 1789 con el tema relativo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Llegamos al siglo XVIII propiamente. El siglo XVIII, siglo XVIII y siglo XIX, que es probablemente 1800 y 1900, bueno, 1700 y 1800, ¿sale? Y el siglo XX pasado. En el siglo XVIII, 1789, ¿sale? Y en el siglo XIX hubo un interesante cambio, drástico cambio. Se creó o se estableció en el siglo XVIII, 1789, esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se empezó a visualizar la idea una idea primaria, primigenia, muy rudimentaria del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sale?
Sin embargo, esto se perdió en 1800 y en 1900. ¿Por qué? Bueno, el positivismo en general, la teoría positivista en general, en la ciencia, empezó a forjar lo siguiente. El positivismo planteaba que solamente aquellas ciencias que tienen la posibilidad de confirmarse son ciencia en realidad. Las demás no son ciencia. Por lo tanto, la historia, la psicología, la sociología, el derecho, no son ciencia. Esa es la idea que se tenía en el positivismo original científico, el positivismo científico. Por eso, en el siglo XIX, en el siglo XIX, se le dio mucho más importancia a la manera en la cual podríamos confirmar que el derecho es ciencia. ¿Y cómo podemos confirmar que el derecho es ciencia? Cuando establecemos normatividad que sea aplicable lo más exactamente posible al caso concreto. Esta es la razón por la cual en el siglo XIX, 1806, 1808 y 1810, se crearon los 5 grandes códigos de Napoleón, el civil, el comercial, el penal, etcétera, ¿no? Se crearon estos códigos, los cuales fueron o trataron o pretendieron ser tan específicos, trataron o pretendieron ser tan, pero tan específicos, que determinaban o permitían, digamos, tratar de aplicar de forma directa la norma, sin necesidad de interpretación. En el siglo XIX, 1806, 1808, 1810, en Francia acaece esto. En otros países, como en Inglaterra, desaparece la jurisprudencia analítica. En Francia, también la escuela de la exégesis. En Alemania, la jurisprudencia de conceptos. Variada teoría que implicaba la idea de poder restringir la interpretación. ¿Sale? Y por eso, profesores comenzaron a hablar de interpretación, pero de interpretaciones muy básicas, interpretaciones muy sencillas de entender, interpretaciones muy primarias, por no decir de primaria, porque son iniciales, ¿sale? Interpretaciones como la interpretación gramatical, acudir a lo que significa la palabra que está en la ley. Ese tipo de interpretaciones son muy, muy básicas, acudir a los conceptos. 1, interpretación gramatical. 2, interpretación auténtica. ¿Por qué auténtica? Porque es lo que en realidad pretende establecer el legislador, es decir, acudamos a cuál fue el debate que se hizo o cuál fue la razón de la creación de esta norma en específico. ¿Por qué se acuerdan los debates de acuerdo al legislador auténtico, al que creó la norma? ¿Qué piensa o qué pensaba al momento de crear esta norma? Interpretación auténtica. Interpretación histórica, es decir, identificar independientemente del legislador por qué razón en ese contexto histórico se vio en la necesidad de poder crear esta norma. Ya no tanto el legislador, que también importa, sino en realidad qué contexto histórico aconteció cuando se creó esa norma y por qué la necesidad de creación de esa norma. Interpretación histórica. ¿Sale? Y la interpretación sistemática, que es entender un artículo con otro, con varios del sistema jurídico, interpretación sistemática. Esos 4 tipos de interpretaciones, gramatical, auténtica, histórica y sistemática, son las interpretaciones más básicas, primarias, iniciales, que acontecieron incluso en una época en la cual no operaba o no opera propiamente la idea de una interpretación mucho más, digamos, mucho más amplia, compleja, mucho más detallada. De hecho, por eso decía Montesquieu, el juez es la boca de la ley. No porque el juez diga la ley, no, sino porque el juez no puede salirse de la ley. Para Montesquieu, el juez era la boca de la ley porque simplemente era el autorizado para decir, esto dice en la ley. Pero para Montesquieu, como todos aquellos del siglo XIX, no era viable interpretar la norma. La interpretación era mínima, gramatical, auténtica, histórica, sistemática. Era una interpretación muy, muy básica, sencilla, que quizás hasta ni interpretación la podríamos llamar, porque es demasiado genérica esa interpretación. Entonces, siglo XIX, se establece en el 1800,
propiamente estos códigos, este tipo de interpretación, la importancia de la ley, y por eso en teoría de la argumentación, esto ha sido llamado, bueno, en teoría de la interpretación y argumentación, esto ha sido llamado Estado de Derecho Legal. Profesores como Manuel Atienza, como Joseph Aguiló, como el buen Rodolfo Vigo de Argentina, han tocado estos temas del Estado de Derecho Legal, un Estado de Derecho sustentado en la no interpretación y en lo estricto que es, digamos, señalar simplemente lo que aduce o confirma la ley. Punto. ¿Sale? Entonces, el intérprete, una persona que la realidad es que no interpretaba, era muy básica su interpretación y reiteraba lo que dice la ley. Trataba de ajustar el hecho a lo que dice exactamente la ley. Interpretaciones mínimas. Con el transcurso del tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, recordarán ustedes la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, ¿sale? En 1919 se firma el Tratado de Versalles, ¿sale? Se rinde Alemania, y a partir de esto los alemanes ven frustrada su intención en su momento de poder ganar una Primera Guerra Mundial, y ante un pueblo frustrado, no quiero ser político esto, pero sí, ante un pueblo frustrado, llega un sujeto terrible y controla a ese pueblo, ¿sale? Y llega en el caso Hitler. Y Hitler en 1923 lo que hace es ocupar esa frustración del pueblo para decir los alemanes son superiores, y a partir de esto pues se genera una nueva visión de lo que es el Partido Nacional Socialista. 1929 asciende al poder, derroca propiamente el partido, digamos, en el partido que estaba dominando, y en su debido caso entra al poder. En 1933 ya entra directamente al poder como el Tercer Reich, 6 años de gobierno, y en 1939 invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, ¿sale? Cheque la importancia de esto. De 1929 a 1945 pasaron 16 años. 16 años de poder que tuvo este personaje histórico muy conocido que es Adolf Hitler, el Tercer Reich. Cuando aconteció esto, las leyes que se generaron, pues primero ya se tenía la idea que las leyes eran para aplicarse, punto. Nada más que la interpretación del sentido de la norma cambió. La base de interpretación era, ojo, era una interpretación constitucional, ¿sale? Maestros, profesores, grandes elocuentes del sistema constitucional como Carl Schmitt propiamente un extraordinario constitucionalista, sustenta esta idea de la interpretación de la Constitución a partir de los postulados digamos, valorativos o de valores que se encuentran presentes en la Constitución alemana. Debemos crear una ley para poder distinguir a los judíos. ¿Y cómo podemos hacer esa ley si la Constitución alemana dice que toda persona que se encuentra presente propiamente en el Estado alemán, pues tiene que ser, toda persona que se encuentra presente en el Estado alemán tiene que ser protegido, ¿sale? Toda persona que se encuentra presente en el Estado alemán tiene que ser protegido. Ojo, decía el intérprete, sí, pero toda persona alemana que debe estar que está en el Estado alemán. Se parte de la idea de la protección del alemán, no propiamente de otras personas. La interpretación que se generaba a partir del valor constitucional del sistema alemán es protejamos a los alemanes. Entonces, es cierto, toda persona que está en el Estado alemán debe ser protegida, pero si establecemos los niveles de protección, primero hay que proteger al alemán, al nacido alemán, al que nació en Alemania, y sobre todo que sea de ascendencia alemana. Entonces, aquel nacido en Alemania de ascendencia alemana es una persona pura, y como es una persona pura, ellos son los primeros que hay que proteger. Ellos son los primeros que hay que proteger. Y a partir de esa protección, tendríamos o tenemos que establecer, digamos, ciertos lineamientos para que esos que van a ser la materia de protección, pues serían los primeros que van a, digamos, disfrutar ¿de qué? De la protección del Estado alemán. El resto podríamos eliminarlos. Y a partir de eso se crean leyes para poder establecer la extinción de los judíos y de los polacos. ¿Sale? Pero lo que les quiero plantear con esto es que se empiezan a establecer nuevas formas de interpretación terribles, formas de interpretación a partir de valores, formas de interpretación a través de supuestas éticas o morales, formas de interpretación. Entonces, la interpretación va
sustentándose en otros valores, en otros presupuestos, ¿sale? Pero siempre bajo el tamiz de que la interpretación esencial es el valor del Estado Supremo alemán. Ahora creemos leyes a partir del valor llamado Estado Supremo alemán, ¿sale? A partir del Estado Supremo alemán, ¿sale? Dice Marina, la interpretación constitucional, ¿a qué se refiere? La interpretación constitucional es toda aquella interpretación que se sustenta a partir de la Constitución. El problema no es tanto, definirla, el problema es cómo la ocupas. Es decir, yo puedo decir, en este ejemplo que te pongo, Marina, te voy a poner 3 ejemplos. 2 malos, y creo que podría poner los ejemplos, no lo voy a comparar para nada, ojo, no lo voy a comparar, pero simplemente voy a establecer ejemplos. Ejemplo 1. La Constitución alemana en su momento decía, toda persona que esté presente en el Estado alemán debe ser materia de protección. Cuando el intérprete, Carl Schmitt en su momento, y muchos más, leyeron esa parte de la Constitución porque está en la Constitución, vamos a interpretar qué dice la Constitución. Hasta ahí podríamos decir que vamos a hacer interpretación constitucional, porque vamos a ocupar la Constitución para interpretar algún problema y aterrizarlo propiamente a un caso concreto. Bueno, ¿a qué se refiere las 2 palabras toda persona que está presente o que está en el Estado alemán? Persona que está en el Estado alemán o que está en este Estado alemán. ¿A qué se refiere? Interpretación número 1. Se refiere a las personas que están materialmente de pie o sentadas, pero que están materialmente en el territorio alemán, independientemente de que sean alemanes, italianos, españoles. ¿Se refiere a eso? Los alemanes dijeron no, no se refiere a eso. Segundo, se refiere a aquellas personas que les hemos dado la calidad de alemanes en razón de que tienen, no sé, alguna credencial, algún INE, alguna identificación. Tampoco, no se refiere a eso. Se refiere a aquellas personas que son alemanes por nacimiento y alemanes porque son de ascendencia alemana. Sí, se refieren a ellos. Se refiere a aquellos que son alemanes puros. Aquí adviertes, Marina, 3 interpretaciones y optaron por la que más les interesa, alemanes puros. Y a partir de esto se crean las demás leyes. ¿Por qué? Si el principio elemental que está en la Constitución, según una interpretación constitucional, es que hay un alemán y el alemán es puro, entonces, pues vamos a crear leyes para proteger a esos alemanes puros. ¿Cómo? Pues entonces los judíos deben recibir menos apoyo, poco a poco quitarles los apoyos, decirle que se erradiquen, incluso no quieren irse por la destrucción o la eliminación que da parte al genocidio, ¿no? Eso fue el extremo propiamente. Vamos a poner un segundo ejemplo. Reciente reforma de la Ciudad de México, ¿sale? En la Constitución de la Ciudad de México se hizo una reforma recientemente en el cual se publicó, se estableció que el derecho a la propiedad debe ser protegida, pero se eliminó la idea de la palabra privada. Se estableció la idea de que lo que se protege es la propiedad, y la propiedad es social. La propiedad es social. A partir de esto, la primera pregunta que va a llegar algún día, algún intérprete autorizado es, ¿y qué significa propiedad social? ¿Prevalece la propiedad social? Bueno, primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿podemos diferenciarla de la propiedad privada? ¿Y cuál prevalecería? 3 preguntas. ¿Qué es propiedad social? ¿Qué es propiedad privada? ¿Y cuál prevalece? ¿Sale? Propiedad social, aquella que pertenece a la sociedad, al pueblo mexicano. La propiedad es del pueblo mexicano. Imagínense que esa es la interpretación. Propiedad social es aquella que pertenece al pueblo, o es decir, al Estado mexicano, que obviamente que está en la voz del pueblo. Y propiedad privada es la que pertenece a Arturo de Villanueva, la que pertenece a Marina Medina, la que pertenece a José Giovanni, la que pertenece a Marlon Bermeo. Esto es propiedad privada. Ahora, ¿cuál prevalece? Pues la Constitución dice social. Entonces prevalece la social. ¿Y eso qué significa, Arturo? Bueno, significa que si, por ejemplo, tú tienes una casa o un terreno muy grande en el cual el Estado pretende
no sé, hacer una plaza comercial que todos quieren, o si el Estado pretende hacer una escuela que todos quieren, pues te la puedo quitar. Pero es mi propiedad, sí, pero prevalece la social. Pero es mi propiedad, prevalece la social. Ahí dice la Constitución. ¿Me van a indemnizar? Pues sí, que te van a indemnizar. Oye, pero me están dando 20 veces menos lo que cuesta. Te están indemnizando. Debes apoyar al pueblo. Debes apoyar al pueblo. Tus tierras no puedes, tú eres rico, tú tienes de todo. El pueblo necesita esto. Es más, quiero quitarte todas tus tierras para hacer un fraccionamiento pequeño de muchas casas para la gente pobre que vive en la calle. Oye, pero esa gente no trabaja, esa gente no, yo me desvelo todo el tiempo, mi familia se desveló por décadas, por siglos para poder obtener esto, y tú me dices que no se quita, sí, porque el pueblo es primero, porque el pueblo es primero. El argumento es así, o sea, la base es así. Si la interpretación es la cuestión social, con mucha facilidad el argumento arma el declive. ¿Arma el declive para qué? Para este tipo de supuestos. Segundo supuesto, es decir, interpretación constitucional, lo que dice la Constitución, pero estás buscando otro tipo de... O sea, para eso sirve la Corte. Para eso sirve la Corte. Para eso sirve una Corte que estudia. No una Corte que se limite simplemente a decir el pueblo bueno porque el pueblo lo quiere. Imagínense. Imagínense. ¿Sale? A eso nos referimos. A eso nos referimos. Y podemos poner más ejemplos de tres, pero ponemos más ejemplos, sin problema alguno, pues. ¿Sale? El respaldo genérico del argumento bueno. El argumento bueno es el pueblo, el Estado alemán, el pueblo es el que importa. ¿Sale? El pueblo es el que importa. ¿Sale? A ver, dice Francia, solo hombres, mujeres, no, dice. De eso ya hay amparos, hay mucha jurisprudencia del tema de propiedad privada, pero si se cambia la Constitución se elimina la interpretación. Ese es el problema. Si se cambia la Constitución y se establece este tipo de normas, genera un serio problema. ¿Sale? Este tipo de reformas que se hicieron, por ejemplo, en la Ciudad de México, va a abrir puerta, por ejemplo, al tema de la expropiación. ¿Sale? No hay, porque apenas se reformó la Constitución. Apenas fue el tema de la reforma, no sé si ya se publicó, pero fue muy reciente el tema de la reforma. Pero pónganse a pensar en los edificios departamentales abandonados, pónganse a pensar en lugares en los cuales está cerrado porque ya no quisieron seguir trabajando, pónganse a pensar en grandes, digamos, hectáreas en las cuales alguien quiere hacer un hotel, etcétera, pero la gente requiere vivir, digamos que el supuesto argumento consistente en que hay que apoyar al pueblo, se tergiversa para poder tener otros fines. Eso es lo que pasa. Ese es el peligro que existe con esto. Si propiamente generamos este punto, ¿no? Ese punto. El tema de la gentrificación, dice ahí. Ese punto, ¿cómo se llama? Es inversión, quizás en su debido caso, pero bueno, independientemente de eso, ponemos este ejemplo, este tema de la interpretación. Primer punto, en cuanto a la interpretación, y reitero que estamos poco a poco, la interpretación o la teoría de la interpretación fue mínima en el siglo XIX, perdón. En el siglo XX, a partir de estos estragos que generó este tipo de interpretaciones supuestamente constitucionales para crear normas supuestamente ancladas en la Constitución, generó, ahorita creo que decía mi estimado, no recuerdo por acá, no recuerdo quién me comentaba, Marlon, si no, usted me comentaba, no recuerdo, este tema de que los tribunales constitucionales pues rebasan su función o rebasan su interpretación. Es posible que sí, no tampoco voy a estar a favor de, claro que es posible que sí. Sin embargo, es cierto, pero tampoco están destruyendo el Estado de Derecho, me parece que no. Me parece que las interpretaciones que se van dando pueden ser debatibles, pero veamos cómo se justifican esas interpretaciones. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los famosos tribunales de Nuremberg, ¿sale? En 1945-1947 aparecen los famosos tribunales de Nuremberg y empezaron a juzgar a los jueces, empezaron a juzgar a todas aquellas personas que interpretaban el derecho. Los tribunales de Nuremberg lo que pretendieron establecer son tribunales norteamericanos, crearon una ley posterior y en un estado en el cual no son. Por eso los tribunales de Nuremberg siempre ha sido
una base para poder hablar, por ejemplo, del tema de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, deben ser previamente establecidos y también con leyes anteriores al hecho. En este caso, el Tribunal de Nuremberg es un tribunal especial porque fue creado especialmente para juzgar a todas aquellas personas de la posguerra. Fue creado posterior al hecho, y la ley que aplicaron o la forma en la cual aplicaron sus postulados fueron posteriores al hecho. O sea, viola digamos, viola toda regla que nosotros conocemos de que nadie podrá ser juzgado por tribunales especiales en los cuales deben estar previamente establecidos y con la aplicación de leyes previos al hecho. O sea, esas son las normas mínimas que deben existir para un debido proceso en el juzgamiento. Sin embargo, los tribunales de Nuremberg, claro que en el caso, generaron este problema o este detalle. Claro que en el caso generaron este punto, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, estos tribunales de Nuremberg, ¿sale? Pues juzgaron a los jueces. Ellos establecieron que es cierto, jueces que decían, es que yo apliqué el derecho. La ley me decía, esto yo tengo que aplicarlo, porque el derecho ahí dice, si eres judío, yo tengo que enviarte a un campo de concentración. Y si en el campo de concentración no sirves propiamente como una persona que pueda laborar, o sí has servido, pero con el tiempo has perdido tu servilismo, has perdido probablemente tu forma de poder servir, entonces puedo aplicar la eliminación de esa persona. La ley lo dice, ahí está. Entonces jueces del sistema alemán decían, yo cumplí con la ley, la ley así lo dice. Entonces nace esta idea que Radbruch llamaba que todo derecho que es injusto no es derecho. Aquel que es manifiestamente injusto, aquel que es realmente injusto. Entonces aquí se empieza a poner en tela de juicio si las leyes, a pesar de que existan, esas leyes podrían ser, y es una palabra que es más moderna o actual en la teoría del derecho, en la teoría de la interpretación, en la teoría de la argumentación, a pesar de que una norma, a pesar de que una ley tenga cierta claridad, esa ley, si es que es injusta, esa ley es derrotable. Es decir, esa ley podemos eliminarla y por eso en su momento nació el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, para poder inaplicar o excluir normas del régimen jurídico correspondiente. ¿Sale? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales de Nuremberg nos dieron el ejemplo de que si el derecho, y nos referimos a la ley, las normas, lo que está escrito, puede ser injusto, es viable eliminar esas normas para poder buscar soluciones más justas. Y empezaron a identificar otros tipos de interpretaciones a través de valores constitucionales y tratar de encontrar los mejores valores constitucionales. ¿Sale? Es el inicio de los tribunales constitucionales, independientemente de que Kelsen y Carl Smith en el gran debate que tuvieron, o en el gran debate que existió propiamente como el fundamento de los tribunales constitucionales, lo cierto, o lo que me presente, que a partir o después de la Segunda Guerra Mundial nace esta idea de la jurisprudencia de intereses, la jurisprudencia de intereses, la jurisprudencia de bienes jurídicos o la jurisprudencia propiamente más oportuna, jurisprudencia de valores. ¿Sale? Jurisprudencia teleológica de intereses o bienes jurídicos en contacto y el tema relativo a la jurisprudencia de valores. Es decir, nace ahí la idea de la interpretación del derecho a partir de ciertos intereses en juego, a partir de los valores que están en juego, a partir de la teleología de protección del derecho que está en juego. ¿Sale? Entonces, tenemos una ley, tenemos una constitución, la jurisprudencia lo que hace en ese momento, o sea, la jurisprudencia, el dicho de los jueces, lo que empiezan, los jueces que están autorizados para el esclarecimiento de la norma, los jueces que están autorizados para el esclarecimiento de la norma, pues pretende o digamos, o establece en el caso, lo relativo a que hay que buscar, ¿sale? Hay que buscar los valores que están en juego. Y comienza esta idea de los valores, los intereses, al menos otra forma de interpretación de la norma, ¿sale? Al menos de esta forma de violación de la norma, ¿sale? Dice Marina, después de todas las relaciones, abusos, debe llegar al equilibrio y por eso nacieron los tribunales. Sí,
nacen independientemente que también hay un tema político ahí, porque siempre va a haber un tema político, siempre hay un tema ahí de que nacen porque el Estado norteamericano pretende controlar el Estado alemán y a partir de eso obviamente pues establece estos tribunales, pero eso al menos es un baluarte muy importante. ¿Por qué? Porque estos tribunales lo que hicieron es advertirnos o presentar una advertencia de que no, todo, no porque sea derecho, no porque esté en una ley, no porque esté escrito en un artículo, quiere decir que sea justo. Claro que puede ser injusto. Claro que puede ser injusto. Entonces, la idea es encontrar herramientas para poder decir, pues si es injusto, que no se aplique, que es injusto que no se aplique. Pero aquí el problema que nosotros tenemos, y me incluyo a todo el sistema latinoamericano, es que todo queremos hacer injusto, pues todo lo que pensamos que es injusto queremos eliminar, ¿sale? Por eso el tema es mucho más complejo que esto. Dice por ahí Marina, lo injusto es derrotable. Sí es posible, pero aquello que sea manifiestamente injusto, aquello que estimemos, y eso de manifiestamente injusto también tiene su estudio, tiene el porqué, etcétera, ¿no? Pero la primera cuestión que hay que entender es por qué nace la jurisprudencia, por qué propiamente se justifica la decisión. Entonces, hasta este momento, un juez lee un artículo en el siglo XIX y lo aplica. Y a lo mucho se pregunta, oye, pero este artículo dice que hay que, no sé, que la persona que comete el delito de, no sé, el delito que sea, siendo servidor del Estado. A ver, ¿qué significa servir y qué significa Estado? Para poder interpretar. Servir, bla, 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 concepto, Estado, etcétera. Ah, bueno, ya interpreté gramaticalmente. Pero espérate, es que el legislador cuando se refirió a servidores del Estado, se refirió específicamente a servidores públicos de la Administración de Justicia, jueces, etcétera. Ah, ok. Pero también espérate, en ese tiempo se centró específicamente en personas juzgadoras, no en todos. Ah, ok. Y otro artículo habla también de que ok, sistemática. Entonces, gramatical, teleológica, sistemática y auténtica, etcétera. ¿Vale? Gramatical, histórica, teleológica y auténtica y sistemática, ¿no? Es gramatical, teleológica, auténtica, histórica y sistemática. 4 bases primarias de interpretación. Y el juez se cumplía con eso. Se refuerza más el tema legislativo y el juez del principio del siglo XX, el juez dice, pues me dice la norma y no hay más, punto, pero a través de lo que la Constitución me dice, de valores constitucionales, pero valores que yo entiendo a través de mi interpretación. Juez de 1950 aproximadamente, sí, pero son valores que son correctos, valores justos, valores que tienen un sustento viable y loable a través de la ética, de la moral, a través de ciertas justificaciones que podemos encontrar en los mejores valores implícitos, no un valor de un grupo en específico, los mejores valores. Ok. Siglo XX, 1950. ¿Sale? Posteriormente a eso, como después de la Segunda Guerra Mundial, muchos profesores no habían, perdón, habían huido, ¿sale? Muchos profesores habían huido. Yo les recomendaría, por ejemplo, 2 libritos. Por ejemplo, hay un librito de, no sé, fue el autor ahorita, que se llama Los Juristas del Horror. Los juristas del horror, que son juristas que estuvieron a cargo o estuvieron con el Tercer Reich para poder interpretar la norma al gusto del Tercer Reich, los juristas del horror, ¿sale? Y otro libro se llama Ben Reuters, se llama Derecho Degenerado, la interpretación degenerada del derecho, o sea, cómo es que hay una especie de dirección del derecho y degeneran el derecho para poder crear interpretaciones a modo, ¿sale? Digamos, desvían los valores presentes que están en la norma para poder crear el gusto de la interpretación. Y eso se hizo y se sigue haciendo al día de hoy sin problema alguno, ¿sale? Entonces, este tema de 1950, pues como muchos juristas que habían estado en el siglo, perdón, en el tema del Estado alemán, y que eran los más, digamos, los más reconocidos alemanes, siempre han tenido una aportación muy sólida en derecho constitucional, un referente, obviamente. Posteriormente a eso aparecen profesores que no se centraban en materias duras, o sea, el civil, penal, familiar, no se centraban en esas materias. Empezaron a estudiar otras cosas y aparecen profesores o maestros como Theodor Fiedek, como Jaime Perelman, como Luis Recasens Sitches, como Stephen Tulmin,
como Vaz Ferreira, profesores, reitero, como Jaime Perelman. Jaime Perelman, un profesor que escribe un pequeño libro, tan pequeño, un libro un poco grandecito, que se llama La Nueva Retórica. Él estudiaba digamos, la teoría de la retórica y el discurso para poder explicitar de qué manera podemos explicar de manera más loable y puntual nuestros argumentos. Retórica como una base pragmática de la argumentación, decía él. Uno. Dos, Recasens-Sitches, que decía, bueno, es que toda norma debe tener un criterio mínimo de razonabilidad. ¿Y qué significa ese criterio mínimo de razonabilidad? Pues encontremos los valores que se encuentran presentes en ese criterio mínimo de razonabilidad y a partir de eso apliquemos ese valor implícito al caso concreto. A él se le atribuye este ejemplo del oso en el tren, el caso clásico en el cual digamos, el tren dice prohibido los perros, ¿no? Es un caso clásico de la interpretación y argumentación. Dice, prohibidos los perros. Llega un campesino y dice, no puedes pasar, ¿pero por qué? Pues porque traes ese animal ahí. No, pero este es un oso, no es un perro. Es un oso, no es un perro. Ahí dice prohibido los perros. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué se prohibieron los perros? O sea, ¿cuál fue la razón mínima del por qué se prohibieron los perros? Independientemente que esa es una variable de la interpretación auténtica o teleológica, hay que encontrar razones que se puedan ser obviamente aplicables a casos reales, no solamente porque el derecho lo dice o porque algún legislador lo pensó, no, aplicables a casos reales. Si la idea es que los perros no era viable, ¿por qué? Porque en ese lugar hay muchos perros y la gente le molesta el hecho de que estén perros porque ensucian, han mordido personas, etcétera, pues con mucho mayor razón un oso, pues, ¿sale? A él se le atribuye una modulación mucho más sólida del tema de la interpretación por mayoría de razón, ¿sale? Entonces, Luis Recasens-Sitches. Stephen Toulmin, con su lógica informal, él empezaba a justificar a través de cuadros de lógica representativa cómo digamos, el silogismo a través de la premisa mayor daba un mejor sustento, es decir, planteaba lógica informal para poder formular dónde está la razón más sólida, más fuerte. Theodor Fide con su tópica. La tópica es el estudio de la razón más elemental. Se encontraba una razón mucho más arriba que todas y la razón sobre todo que se planteaba es la razón constitucional. Entonces, estos profesores, Vaz Ferreira, Stephen Toulmin, Theodor Fide, Luis Recasens-Sitches, Jaime Perelman, fueron los precursores de lo que posteriormente Robert Alexy denominó teoría de la argumentación. ¿Sale? Aparece el profesor alemán, a sus 33 años publica un libro llamado Teoría de la Argumentación, hoy día el libro referente en teoría de la argumentación, ¿sale? El libro no es cualquier libro, es el libro de la teoría de la argumentación y que abre la pauta para entender lo siguiente. El derecho es cierto que es la ley. El derecho es cierto que son las interpretaciones de lo que significa la ley, pero el derecho es argumentación, como dice Manuel Atienza. El derecho es identificar el cúmulo de interpretaciones que pudiésemos tener presente con respecto a la norma, a tener presente cuántas y cuáles interpretaciones podríamos apreciar de la norma que está en conflicto aplicable al caso concreto, y a partir de eso armar argumentos con las diversas interpretaciones para poder forjar una respuesta que nos pueda dar el caso concreto. Es decir, hay una ley abstracta general, y la ley abstracta en general tiene un doble problema primario. El primer problema es el problema del lenguaje y el segundo problema es el problema normativo o el problema, digamos, prescriptivo. O sea, la norma tiene un problema descriptivo y prescriptivo. Tiene un problema descriptivo, ¿por qué? Porque la norma ocupa palabras y como ocupa palabras ocupa un lenguaje y como ocupa un lenguaje tendríamos un primario problema correspondiente al lenguaje. Primer problema. Y el segundo problema es un problema prescriptivo, es decir, un problema normativo. Eso quiere decir que a pesar de que el derecho es lenguaje, lo cierto es que ese lenguaje que naturalmente existe en el ámbito cotidiano, ese lenguaje, desafortunadamente, cuando se inserta en una norma, abre un problema de interpretación normativa. ¿Por qué? Porque esa norma fue hecha para algo, ¿sale?
Esa norma fue hecha para algo, ¿sale? Si nosotros decimos comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, el que priva de la vida a otro, ¿qué significa privar? ¿Sale? ¿Qué significa propiamente la palabra privar? ¿Sale? Si nosotros ponemos simplemente la palabra privar, ¿sale? Destruir a alguien de un empleo, ministerio, dignidad, etcétera, despojar a alguien de algo que posea, delimitar, tiene varias, prohibir o vedarle algo a alguien, quitar o perder sentido, como sucede con un golpe violento, etcétera, complacer a una persona, tener privanza, dice, dicho de una persona como aceptación, dejar voluntariamente algo de gusto, interés o conveniencia, terminar con algo. En el lenguaje tiene varias connotaciones lingüísticas. Imaginemos que nos veamos con la idea de privar es terminar con algo, terminar con la vida, acabar con la vida de alguien. Bueno, entonces, acabar con la vida de alguien es privar de la vida a alguien. Sí. Ok. Ya tengo resuelto el homicidio. No, espérame. Vamos a poner un ejemplo. Una persona llega con un arma de fuego, le dice, esto es un robo, y la apunta a la altura de la cara aquí. Esta persona por el miedo empieza a temblar, le da un infarto y muere. El caso de Mariana Levy. El caso de Mariana Levy. La pregunta es, ¿este hombre privó de la vida a Mariana Levy? En el concepto lingüístico, sí, porque fue la causa generadora de que a ella le sucediese ese tema de el paro cardíaco. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido propiamente el ponerle el arma a la altura del rostro, capaz a ella nunca le hubiese pasado esto. Desconozco si ya tenía antecedentes, si ya sabía este problema, desconozco. Simplemente pasó a este punto. Pero la siguiente pregunta es, ¿jurídicamente esto es una conducta viable que permita el derecho para, o sea, ¿se puede matar por medio de un susto? Sí es imputable esto a esta persona. Y aquí tenemos los problemas. ¿Por qué? Porque en la teoría de la interpretación tenemos que entender el tema de que privar significa conducta en el tipo penal. Y la conducta está, digamos, determinada por un factor obviamente legislativo, por un factor eminentemente legislativo y que pretende sostener bajo la protección de bienes. La conducta va a ser interpretada como algo idóneo para poder lograr el resultado. Y si ponemos propiamente como un criterio de mayoría, asustar a una persona no es una conducta idónea para poder privar de la vida a una persona. O sea, originalmente, asustar a una persona no es una conducta idónea. En algunos casos sí, pero por mayoría no sería una conducta idónea. ¿Picar con un cuchillo a una persona en el cuello sería una conducta idónea? Pues sí, porque se desangra, muere. ¿Dispararle? Sí. ¿Golpearle con un bat en la cabeza? Sí. ¿Pegarle con un bat en el pie sería una conducta idónea? No, pero sí se murió porque cuando le pegó se desangró y se murió, pero no es una conducta idónea. Y por eso tenemos el problema de la tentativa. Por eso tenemos el problema de las lesiones que ponen en peligro la vida. Lesiones que ponen en peligro la vida, tentativa de homicidio y homicidio, obviamente. Es que le pegó en el pie y se desangró y casi se muere. Sí, claro, pero pegarle a una persona en el pie no es una conducta idónea para privar de la vida a una persona. No se puede apreciar. Entonces, en la interpretación o en el problema normativo, pues tenemos, o sea, por eso hay dos problemas, problema lingüístico y problema normativo, ¿sale? Ahora, alguno de ustedes quizás podría tener una interpretación, Arturo, es que tu interpretación está bajo la idea de la mayoría de razón o que es viable o idóneo fácticamente, pero si nosotros le metemos un extra, por ejemplo, que este sujeto tenía el conocimiento especial de que esta persona con un susto se muere, ¿podría entrar la conducta? Me estás cambiando el escenario, pero una interpretación podría ser viable que sí. O le quitas el tema del conocimiento, pero puede ser viable. Los clásicos, cuando hablaban de la teoría, bueno, cuando hablaban del tema de la causalidad, en la escuela alemana causal, la conditio sine qua non, la causa de la causa, la causa de lo causado. Cualquier tipo de causa genera la muerte. Matar por un susto sí era viable en un sistema clásico causalista. ¿Por qué? Porque la conducta era idónea. Es un movimiento corporal voluntario, el cual genera un resultado. Yo la apunté a una persona, la persona murió. Claro que existe una causalidad y por lo tanto la base de imputación, que es la conducta, sí se podría establecer en un sistema clásico.
En el finalista capaz no, porque la finalidad no va dirigida hacia ahí. Capaz no. En el sistema funcionalista difícilmente se va a actualizar esto. Habrá que debatir el tema del conocimiento especial, pero es otro tema. Pero lo que quiero dejar planteado acá es que tanto el tema lingüístico como el tema normativo tiene variadas interpretaciones, muchísimas interpretaciones. ¿Por cuáles nos decidimos? No es por cuáles nos decidimos, no es eso. Es identifiquemos cuántas interpretaciones hay y empecemos a formar argumentos con todas las interpretaciones. Por eso la literatura habla de argumentos interpretativos, o sea, argumentos que se sostienen a partir de diversas interpretaciones. Y así formamos una propuesta de argumentación, ¿sale? Entonces la judicatura pasa de interpretación a argumentación, pasa de interpretación, de una simple y llana interpretación en la cual el derecho pues pretende decir algo y nosotros interpretamos de una forma, de otra forma, mezclamos palabras en la interpretación lingüística y normativa y a partir de esto, en la simple interpretación se encuentran soluciones por interpretaciones de, digamos, de diversos postulados, ¿no? Pero Robert Alexy, en su teoría de la argumentación jurídica, en 1978 publica su libro Teoría de la Argumentación Jurídica, y él empieza a identificar es que, bueno, a ver, hay diversos tipos de argumentos. Diversos tipos de argumentos, argumentos históricos, bajo interpretaciones históricas, argumentos que tienen que ver con el tema, digamos, de la iglesia. Tenemos, digamos, variadas argumentaciones, ¿sale? Dice, por eso hay variadas jurisprudencias. Sí, hay variadas jurisprudencias. La jurisprudencia es la interpretación bajo la argumentación que plantea, obviamente, los jueces o juezas con respecto a un caso concreto, un tema en concreto, una pregunta en concreto, aplicable al derecho concreto. Entonces, el tema relativo a la interpretación o a la argumentación, variadas interpretaciones, argumentación, ocupar esas variadas interpretaciones para resolver o solventar un caso. Robert Alexy lo que empieza a identificar es el cúmulo variado de interpretaciones sostienen la argumentación que se puede plantear en el caso. ¿Sale? Hay diversos y variados argumentos, ahí explica cómo argumentar, de qué manera sostener las decisiones, etcétera. Entonces, pasamos de interpretación a argumentación. ¿Sale? Pasamos de interpretación a argumentación. Y de esta forma llegamos a la justificación. ¿Cómo se justifican las decisiones judiciales? ¿De qué manera se justifican las decisiones judiciales? ¿Sale? Se justifica propiamente, ¿sale? Se justifica a partir del cúmulo de argumentaciones que presenta para poder resolver la pregunta que está en la mesa. Es decir, la judicatura tiene que identificar el cúmulo de interpretaciones existentes y a partir de ese cúmulo de interpretaciones consistentes, estructura la argumentación para poder resolver cuál es la pregunta que se está planteando. La pregunta que ha llegado es la siguiente, ¿no? ¿Es constitucional el artículo 146, fracción segunda, inciso B, que señala que la persona es detenida inmediatamente después de haberlo cometido por señalamiento de una víctima, testigo presencial o coimputado? ¿Es constitucional ese apartado del 146? Esa es la pregunta que se plantea en el caso. ¿Es constitucional o en su debido caso, qué significa prueba de refutación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prueba de refutación? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuál es digamos, sus límites? ¿En qué momento se puede presentar? Varias preguntas son las que se plantean. Primera pregunta, ¿qué es la prueba de refutación? ¿Qué significa prueba de refutación? Bueno, la prueba de refutación significa esto. Ok, ¿y cómo lo justificas? A través de los siguientes argumentos. ¿Sale? Entonces, la justificación de la decisión judicial, ¿cómo se legitima la judicatura? A través de su interpretación, argumentación, y de esa manera justifica sus decisiones. ¿Sale? Y por eso, no es posible pensar que solamente porque la ley lo dice,
solamente porque la ley lo dice, ya por eso se debe aplicar el derecho. No, no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿sale? Y yo quiero dejar claro algo, porque he dicho muchas cosas acá, pero yo soy apartidista, así como roban los de Morena, roban los del PRI, roban, todo el mundo roba en su debido caso. Pero esa frase que dijo el presidente de que para ser abogado de saber derecho no se requiere mucho y que es muy fácil, me parece que está insultando terriblemente la profesión, para empezar. Aquí está algo muy claro. En las decisiones judiciales, la judicatura, los abogados, las abogadas, aquí Marina, Mir, Vicente, varios, están estudiando constantemente para poder entender qué trata de decir el legislador y si el legislador, si es que esto trata de decir, ¿sería correcto eso que pretende decir el legislador? ¿Sería correcto? Entonces, esas decisiones que se toman a partir, digamos, de casos concretos, no tienen cabida en una simple determinación de lo que dice o supuestamente dice la ley. No, cada caso concreto se debe sostener en la diversa interpretación y en las diversas argumentaciones que se dan por las interpretaciones, y de esa manera se justifica la decisión. La jurisprudencia no solamente es la decisión que emite la Corte, como lo veremos en su momento. La jurisprudencia son las razones que emite la Corte para poder justificar su decisión. La propia ley de amparo dice en el artículo 222 y 223, la propia ley de amparo en el artículo 222 y 223 señala propiamente este tema relativo a justificar la decisión a través de las razones que se sostienen, ¿no? en la resolución. ¿Sale? Entonces, bajo esa tesitura, la primera cuestión que venimos comentando es cómo se justifica la decisión judicial. Todo esto tuvimos que citar para poder decir que la decisión judicial tiene una diversidad argumentativa. Hay variados argumentos. No se dice, no es que la ley lo dice, no es tan fácil decir, es que la ley lo dice, no. Es advertir la ley y encontrar las diversas interpretaciones y a partir de eso sostener o estructurar argumentos para poder dar una respuesta. La pregunta es, ejemplo, ¿qué es la prueba de refutación? El argumento histórico. Fíjate que en el caso la prueba de refutación ha sido estudiada, nació en tal fecha y evolucionó hasta llegar hasta este punto. Los argumentos que tienen que ver con los valores. La prueba de refutación se sostiene en un sistema que, si bien es contradictorio, lo cierto es que se trata de un valor de objetividad. En la audiencia de juicio, los testigos deben acudir con objetividad a declarar, y si por alguna razón se aprecia por parte del contrainterrogador, de aquella persona que está poniendo en contraste al testigo, que ese testigo está mintiendo o está diciendo algo con total falta de objetividad, se puede refutar. Por lo tanto, la prueba de refutación nace en juicio. Entonces, empezamos a identificar naturaleza de lo que es la prueba de refutación y estructuramos el argumento para que al final digamos, la respuesta es que la prueba de refutación es aquella que refuta otra prueba que nace en juicio y que a partir de esto pretende controlar la objetividad de los valores del sistema. Podríamos poner ese ejemplo si nosotros queremos. Pero esa decisión de lo que es la prueba de refutación atañe a la idea de, o mejor dicho, se sostiene a partir de razones, a partir de argumentos. Como veremos en su momento, la jurisprudencia no es tanto una decisión. La jurisprudencia son las razones que justifican la decisión, como lo veremos en su momento. ¿Sale? Entonces, primera cuestión, compañeros, este primer punto relativo a la justificación de la decisión judicial, y hasta este punto vamos hasta acá. La próxima plática del jueves hablaremos ya de la jurisprudencia en sí, cómo es que está estructurada, los 3 tipos de jurisprudencia que tenemos, la importancia de la 10ª y 11ª época y la importancia hoy día del precedente. ¿Sale? Hasta aquí, compañeros, hasta este momento, ¿alguna pregunta que tengan? A mí, Marina, Vicente, gracias a ti, Marina, José, Mari, etcétera. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no tienen ninguna pregunta final, ¿no? ¿No? Ok, si no hay ninguna pregunta, compañeros y compañeras, nos veríamos el día jueves para continuar con esta plática o estos temas que tienen que ver con la jurisprudencia aplicable al proceso penal. Entonces, por mi parte sería todo el día de hoy y nos vemos con mucho gusto el día jueves. Que tengan excelente noche a todos y todas. Bye, bye. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan una feliz noche. Hasta luego, bye. Maestro, muchísimas gracias. Dios nos bendice.